Buenas noches, yo soy su profesora Manuel Ortiz del curso NURSE 2620. En la noche de hoy lo que vamos a estar discutiendo es lo que es el repaso como tal del primer examen que va a ser el viernes, este viernes. Este examen es un examen de selección múltiple y en la aplicación le va a salir la dirección porque el examen abre viernes a las 8 de la mañana y cierra el sábado a las 12 del mediodía, que tienen todo ese espacio para realizar el examen. Y lo más importante es que tiene solamente una oportunidad para realizar el examen. Una vez lo comience, lo tiene que terminar. Y al momento le va a dar la nota, cuánto usted obtuvo en el examen. Este examen, una de las primeras presentaciones de que va a hablar es Introducción al cuidado de la madre y el recién nacido. En esta lo que habla básicamente son las definiciones de lo que es obstetricia, ginecología, maternidad, neonato, como conocimiento para ustedes como estudiantes, ¿verdad? También en esta presentación usted tiene esta es una presentación sumamente corta, lo que tiene son definiciones de terminología que se utilizan en el área profesional de lo que es la enfermería, para que usted tenga el conocimiento. En la otra presentación que habla sobre la historia de la enfermería materno-infantil, esta presentación es sumamente importante porque habla sobre el progreso que hemos tenido como enfermeros con el área de la salud, cómo ha progresado cómo ha progresado en esta área de enfermería, cómo estamos, que hemos llegado hasta ahora. Es sumamente importante. Otra de las cosas que habla es sobre los científicos. Los científicos que fueron uno de los propulsores de lo que es el área de materno-infantil, porque en esta presentación hablamos a principios del siglo XX, cuando el 90% de los partos se hacían en las casas con las parteras, las comadronas, ¿verdad? Que se realizaba. Y esa paciente era atendida ¿qué era la comadrona? La comadrona era una señora, la señora de mayor edad que vivía en la comunidad, que era la que hacía los partos. Y ahí el tipo de asepsia o de higiene que esta persona utilizaba era poco, mínimo o ninguno. Porque muchas veces era con agua sencilla, agua y jabón, pero muchas veces era como llegaba. Otra cosa que tenemos en esta presentación, aparte de los años, que los años no me interesa que se los sepa, se los puede saber para conocimiento suyo. Son los científicos, como Edward Jenner, que es el que sus experimentos supieron el inicio de lo que es la inmunología. Infectó, porque antes era de esta manera que se creaban las vacunas. Lo que está pasando hoy con el coronavirus, para crear una vacuna hay personas infectadas. Y hay que comenzar ya comenzaron, esperamos, a hacer estudios para ver si se puede dar con la cura de lo que es el coronavirus. Pues en aquellos tiempos lo que se hacía era esto: se infectaban a las personas para poderlas tratar de las enfermedades. Era como prosperaba la ciencia. Toda esta presentación tiene nombres de científicos que trabajaron y aportaron, no están todos, se hizo un extracto, un resumen, que aportaron hacia lo que era la área de la materno-infantil, cómo su desarrollo ha ayudado a lo que hemos llegado hoy en día, a tener unos partos controlados, unos partos con una higiene, con un lavado de manos, con una limpieza, ¿ok? Porque una de las cosas que usted pudo haber visto o puede ver en esto es que antes los pacientes, o los médicos, mejor dicho, disculpen, los médicos realizaban los partos uno detrás del otro y no había ningún tipo de higiene, no se lavaban las manos. Y entonces luego se preguntaban por qué las pacientes se enfermaban o morían, ¿verdad? El porcentaje de pacientes que morían era bien alto. Y la causa de esto era que el tipo de higiene lo que hacía era que transmitía los gérmenes de una paciente a otra. Y entonces la paciente le daba fiebre, que es una fiebre puerperal, y era debido a los gérmenes que tenía, no había higiene. Quiere decir que el médico terminaba de limpiar cualquier área, llegaba una paciente a dar a luz y él iba y hacía el parto, sin lavarse las manos. Llegaron al punto, si ustedes leyeron la presentación, que los estudiantes trabajaban con los cadáveres y iban a hacer los partos. Y después la paciente
Razones desconocidas morían. Luego se comenzó el proceso de la asepsia, el que por cada 2 pacientes se lavaran las manos. ¿Usted sabe lo que son? 2 pacientes se lavaran las manos. Hasta que continuaron y se dieron cuenta que ni con un simple lavado de manos evitamos que las pacientes murieran. También vemos cómo se ideó una solución para evitar que los neonatos quedaran ciegos por la gonorrea y se le echaba nitrato de plata en los ojos a los pacientes pediátricos. Estas son historias para llegar a donde estamos hoy en día en la ciencia, para tener hoy que se utilicen los ojos de los niños, que se usa una crema, se usa un antibiótico, un eritromicin oftálmico, para matar todo tipo de bacterias del área de la vagina que pueda tener contacto con el neonato, sumamente importante. Una de las preguntas del cierto y falso, las incubadoras las trajo un médico alemán en el 1896 y no fue hasta el 1903 que llegó a Estados Unidos por la mano de Dr. Martin Couney. Es parte de la historia. Entonces seguimos y entonces vemos cómo a medida de los años los hospitales van observando o tratando de llamar la atención de lo que eran las comadronas o de lo que se le llaman las parteras. Eran mujeres que hacían un parto natural en su casa, ¿verdad? En un ambiente controlado por la paciente, porque era su casa. Pero entonces el tipo de higiene que se llevaba pues no era la más recomendable, igual que la que tenían los médicos en los hospitales antes. Comenzó también lo que era la medicación de la paciente, el sueño crepuscular. Comenzaron las midwives en el 1931 a ofrecer formación académica y educación para las mujeres que hacían los partos. Y a medida que van pasando los años, va la formación y va la historia surgiendo. A mí me interesan los nombres de los científicos y qué hicieron. No me interesan los años para el examen. Es sumamente importante. Miren, en el 1974 surgió lo que hoy en día es el programa WIC. El programa WIC es sumamente importante para muchas pacientes porque no todas tienen el dinero o el sustento para tener a su bebé, para mantener a su bebé. Y esto los ayuda por los primeros 5 años, si no me equivoco. Continuamos con la presentación, siguen los años, siguen sucesos importantes hasta el 2003, que tenemos el mapa de genoma humano. Disculpen. Que tenemos que el 99% del mapa del genoma humano ha sido creado, lo que es la genética. Los médicos quieren controlar lo que es el nacimiento, lo que es la muerte. Ok, y tenemos esa presentación. Culminamos la presentación y la otra presentación que va a salir en el examen, vamos a hablar del sistema reproductor femenino y masculino. La importancia del sistema reproductor femenino y masculino. Sabemos que las chicas, las femeninas, nosotros tenemos un ovario y nosotros tenemos óvulos y los varones tienen los espermatozoides, y la unión de un óvulo con un espermatozoide es lo que hoy en día nosotros somos, los seres humanos, para su formación. Es sumamente importante el sistema reproductor porque depende de la vida, ¿verdad? A diferencia del sistema reproductor femenino y masculino, el femenino no cuelga, ¿verdad? Están las labias, labia interior, labia exterior, está el área del clítoris, que es homóloga con el glande, ¿verdad? Porque es el área de la sensación, del sentir, tanto de la fémina como del varón. Tenemos el sistema reproductor femenino, que es un sistema cíclico. Cíclico significa que lleva un ciclo. Nuestro ciclo promedio es de 28 días. Ese ciclo de 28 días, en esos 28 días ocurren varias cosas. El primer día de su menstruación, el sangrado, es el día 1. Cuando usted sangra, ese es el día 1. El día anterior a su sangrado es el día final de su ciclo de menstruación. Cuando usted quiere saber de cuántos días es su ciclo, usted va a anotar en un calendario cuando usted tuvo el sangrado. Ese es su primer día. Y entonces vas a anotar el día anterior, ese es el día final. Y lo haces por 1 o 2 meses o hasta 3. Y ahí tú vas a conocer el ciclo. Cuando se escuche y dice la paciente, lo escuche bien, que es una paciente irregular,
No, es que yo no tengo menstruación todos los meses. Sí, es una paciente irregular, es una realidad, la irregularidad. Pero una realidad también es que lo que sea irregular lleva un ciclo. En lo que ese ciclo sea de 40 días, 50 días, 60 días. Pero hay un ciclo. Y tiene un ciclo anormal de 60 días, tiene un problema hormonal, pero lleva un ciclo. Ella tiene un ciclo menstrual de cada 3 meses, es normal. Y en ella es normal, pero cuando vamos a ver, el ciclo debe fluctuar entre ¿qué? Aproximadamente un promedio de 28 días. ¿Qué ocurre en esos 28 días cuando la paciente tiene su proceso de menstruación? Las paredes del útero ocurre un engrosamiento. ¿Qué es engrosamiento? Vamos a ver si les puedo decir. Las paredes se engruesan, se ponen anchas. Y esa pared, eso que lo cubre, esa protección, se le llama el endometrio. Cuando ese endometrio pierde el control es cuando hay una de las condiciones que es endometriosis, que es sumamente dolorosa. Y cubre parte o completo del sistema reproductor. Y en casos severos, esa endometriosis puede llegar al intestino. ¿Ok? Y por eso las pacientes las operan y el dolor que ella la paciente refiere, yo no lo padezco, no quiero padecerlo, pero lo que se refiere en los libros y las pacientes entrevistadas refieren que es un dolor sumamente fuerte. Y no todas pueden quedar embarazadas, algunas, su sistema reproductor se ve comprometido, no todas, porque ha habido pacientes con endometriosis severa que se ha logrado que tengan hijos. Cuando las paredes del útero se engrosan, que eso ocurre aproximadamente el día 14, porque el cuerpo de la mujer en esos días se está preparando para alojar el óvulo. El óvulo se madura del ovario, viaja a través de las trompas de Falopio, que lo descubrió Falopio, ¿verdad? A través de las trompas de Falopio y llega al útero. Una vez en el ovario ese óvulo se desprende, esa bolsita que quedaba, que alojaba ese óvulo, se vuelve un cuerpo lúteo. Y el cuerpo tiene la capacidad de absorberlo, porque nosotras las mujeres somos hormonales, lo que es el estrógeno y la progesterona, nosotras somos hormonales, pues por eso es que los chicos deben de comprender. Si la paciente tiene un desorden hormonal y ese cuerpo lúteo no se absorbe, ¿qué ocurre en el ovario? Puede crecer un quiste. Y ese quiste es producido por un desorden hormonal. Por eso las pacientes muchas veces cuando se les detectan quistes les dan pastillas anticonceptivas, porque se busca nivelar ese desorden hormonal que tenga la paciente para que ocurra la absorción de ese cuerpo lúteo. Al igual cuando ese óvulo viaja a través de la trompa de Falopio, se aloja en las paredes del útero. Y entre 24 a 48 horas, porque cada mujer es distinta, salvedad, ese óvulo está esperando que llegue un espermatozoide a que lo fecunde. Si eso no ocurre, ocurre el degrado, se desintegra ese óvulo. Y eso al desintegrarse también es un cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, si la paciente tiene un desorden hormonal o una deficiencia hormonal, se va a crear un quiste y va a tener quistes en el útero. Cuando se le hace el Papá Nicolau, el ginecólogo palpa, o hay veces que la paciente sangra mucho por los quistes, se le dan pastillas anticonceptivas igual para nivelar los niveles hormonales de esa paciente. Una vez ese cuerpo lúteo se desintegra, ese útero que creció para prepararse, porque todos los meses a ser cíclico, el útero se prepara para un posible embarazo. Si hubo un embarazo, ese útero va a crecer del tamaño que crezca el bebé. Si no hay un embarazo, ese útero tiene que volver en su ciclo, vuelve al tamaño original que tenía. Una vez comienza en ese ciclo de 28 días, al día 14, que ovuló, no hubo una fecundación, pues por lo tanto, ese útero tiene que volver, esas paredes que se engrosaron y se engrosan con sangre, tienen que volver, pues entonces ocurre lo que es el sangrado, la menstruación, terminó el ciclo. Cuando vuelvo y digo, una vez comienza el sangrado, el día anterior terminó el ciclo de la paciente y el día del sangrado comenzó un ciclo nuevo. ¿Ok?
Tenemos parte, la ilustración de lo que es el área genitalia de la paciente, lo que son las trompas de falopio, lo que es la maduración, el trayecto que les expliqué, el aparato reproductor. También está la explicación de lo que es la menstruación, que es lo que les acabo de explicar, que por lo general las niñas tienen su primera menstruación, que la primera menstruación se le llama una menarquia, y la última menstruación en una mujer se le llama menopausia. ¿Ok? Aquí les explico un ciclo basado en 28 días. El primer día es el del sangrado, el día anterior es el día final y aproximadamente el día 14 es el día que esa paciente está ovulando. ¿Por qué se les recomienda que 2 o 3 días antes de la ovulación y 2 o 3 días después de la ovulación no tenga relaciones si no desea un embarazo? Porque usted no sabe en qué momento de ese día 14 usted comenzó a ovular. Y si ese óvulo dura entre 24 a 48 horas y usted 24 horas antes tuvo relaciones, el espermatozoide es igual, depende de la salud que tenga ese espermatozoide, puede durar 24 a 48 horas vivo. ¿Ok? Continuamos. Aquí le explica que la menstruación puede fluctuar entre 24, el ciclo de la menstruación puede ser el promedio, como les había dicho, 28 días o entre 24 a 35 días. Ok, aquí le explica las fases que lleva el proceso de la menstruación o de la ovulación. Y hasta el día de la maduración del óvulo, ese óvulo que sea un cuerpo lúteo, donde estaba envuelto el óvulo, se madura por lo general. Cada mujer es diferente, ¿verdad? Cada mujer es sumamente diferente. Y pueden haber mujeres que maduren un óvulo, puede haber una mujer que madure 2 óvulos, y están los gemelos, los trillizos, los quintillizos, y todos esos números enormes de hijos espectaculares que no queremos tener. Gracias. Continuamos. Tenemos el día de la fase lútea, que es el día 15 y el 28, que es el comienzo o el final, mejor dicho, después del proceso de ovulación. Y aquí tenemos lo que es el sangrado, la menstruación como tal, que es el desgaste de las paredes uterinas, ¿ok? Estamos hablando de una menstruación, de un ciclo normal. Cada mujer es diferente y cada mujer tiene un ciclo, pero es sumamente importante que todas lo conozcan. Tienen las definiciones de lo que es embarazo ectópico, endometriosis, tumores ováricos, síndrome del ovario poliquístico. Estos datos, muchos de ellos, pues vienen en el examen. Miren, y son vocabularios que se trabajan en el área de maternidad. Es lo más importante. Usted debe de tener el conocimiento. Primero, todos ustedes van a ser enfermeros y yo sé que sí van a pasar la reválida. Y parte de los datos que les estoy dando son sumamente importantes porque salen en la reválida. Esa es la importancia de tener la clase y tener el diálogo, porque su reválida, el porciento más alto de su reválida es mi clase, es maternidad. Y esta clase está basada en la reválida. Y los datos que yo le doy, que muchas veces no están escritos, que los vamos a hablar, son datos que usted le va a salir en su reválida. Sumamente importante. Continuamos. La D de dismenorrea significa dolor. La D es dolor. Y menorragia significa una hemorragia. La paciente puede tener una hemorragia y se le llama menorragia. Es cuando tiene dolores fuertes con sangrado excesivo. Y dismenorrea, la D, es cuando tiene periodos dolorosos. Sumamente importante. El término de el nombre de la primera menstruación, que es la menarquia, esa terminología le sale en la reválida. Ok, aquí tenemos cómo son las irregularidades, cómo se manejan, el sangrado excesivo, qué debe de hacer, el dolor, si la paciente tiene dolor debe ingerir algún analgésico, si es irregular, que es un dolor severo, tiene que ir al médico. Y si está activa sexualmente y tiene dolores severos, debe de ir al médico, puede ser que un embarazo ectópico, puede ser algún otro tipo de emergencia que tenga la paciente. Cuando hablamos del sistema reproductor masculino, el aparato reproductor masculino, que es el pene y los testículos, ¿verdad?
que son los órganos principales de la forma del aparato reproductor masculino. Tanto el pene como los testículos son órganos externos que están fuera. Al contrario de la mujer, el ovario, el útero, está dentro, no está expuesto. Sin embargo, los caballeros está expuesto, ¿verdad? Está en su área, en su genitalia. Y aquí vemos una foto de lo que es el sistema reproductor masculino. Empezamos desde el pene, que tiene el glande, el cuerpo cavernoso. Y esto tiene sus funciones porque ayudan a no presionar, que no se presione, ¿verdad? La área de la uretra, que es por donde sale expulsado tanto la orina como el semen. A contrario de la mujer, que tenemos dos orificios. Este es el orificio de la vagina, que es por donde se introduce el pene. Y está el orificio por donde la paciente que tiene su misión. ¿Qué significa misión? Orina. Por donde se introduce el Foley. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos una ilustración. Una de las cosas más importantes es el conducto deferente, que es lo que cuando a los pacientes varones se le va a hacer la vasectomía, lo que se corta. ¿Por qué? Porque el conducto deferente sale desde lo que es el área de los testículos, que se convierte en epidídimo. Y el epidídimo sigue la conducción que transporta los espermatozoides a través del conducto deferente, donde se une con la vesícula seminal. Y ahí es donde se crea el semen. Y lo importante de la próstata es porque controla la salida de la orina y controla la expulsión del semen con los espermatozoides. ¿Ok? Hablamos de los testículos, el epidídimo, conducto deferente, órgano reproductor masculino. Y aquí tenemos la área de los testículos. Mire, esa es la fábrica de producción de los hombres, al contrario de las mujeres. Nosotros las mujeres venimos, ya tenemos la cantidad de óvulos que vamos a tener, por eso tenemos un principio y un final. Al contrario, un caballero a los 60 años, si puede mantener una erección, un hombre de 60 años puede embarazar a una dama, porque su fábrica, si un hombre que se cuida, que está saludable, que hace ejercicio, su fábrica, que son los testículos, está trabajando. Y una mujer a los 60 años ya pasó el proceso de que esos óvulos acabaron, se terminaron. Quiere decir que ya pasó su menopausia. Y entonces ella no es poco probable, porque no vamos a decir que no va a ocurrir. Poco probable que a los 60 años una mujer quede embarazada. ¿Ok? Aquí los testículos, si usted ve, esta área se le llama el epidídimo, que es lo que absorbe los espermatozoides y los va a conducir. Y esta vena se conecta. El epidídimo se conecta con esta vena que se llama el conducto deferente, que es lo que transporta. Algo bien importante que es un mito, que no es real. Cuando el pene está erecto, el pene no tiene que eyacular para que salgan espermatozoides. Que una práctica que utilizan los jóvenes o algunos hombres es que creen que si no ha eyaculado no puede embarazar a la pareja. Y una realidad es que esa fábrica está trabajando 24/7. Y una vez ese pene esté erecto y el hombre desprende un líquido seminal, ahí hay espermatozoides. No es la misma cantidad, pero hay espermatozoides. Y solamente se necesita un espermatozoide para fecundar un óvulo. Sumamente importante. Continuamos. Ya hablamos del pene, el cuerpo cavernoso es lo que, si usted vio la foto, lo que rodea el conducto que permite la expulsión de la orina como del semen. Y este cuerpo cavernoso lo que hace es que no permite que esa vía, la uretra, apriete, cierre, ¿verdad? Para que pueda tener el paso tanto de la orina como el semen. Tenemos las definiciones de la parte de la genital, el sistema reproductor masculino. Reproductor masculino, aquí tenemos otra foto. En esta foto, ¿qué tenemos? Tenemos la vejiga. Una foto un poco más completa o un poco diferente. Mire, todos los hombres, esto que ya tiene aquí usted que ve, conducto deferente, es lo que se corta en los caballeros para que
de los testículos, que aquí están los testículos, el epidídimo, no se transporten, o los espermatozoides, mejor dicho, no pasen y no lleguen a la que a la vesícula seminal. Y entonces cuando el hombre eyacula sin espermatozoides. Y por eso usted escucha cuando le dicen que el conteo está en cero. El conteo está en cero porque aquí hubo una vasectomía, cortaron, interrumpió la comunicación entre el epidídimo, que está en el área de los testículos, y el área de vesícula seminal. Quiere decir que no pasan espermatozoides, pero puede expulsar semen cuando el hombre está excitado y llega ¿a qué? A la eyaculación. Tenemos otra foto. Y también habla sobre enfermedades y lesiones en los testículos, ¿ok? Que son sumamente importantes, que también vienen en el examen, que debe de tener el conocimiento. ¿Ok? Aquí les dejé el repaso sobre lo que es el examen del viernes, las instrucciones. Cualquier duda, pues me escriben un correo electrónico, me escriben un mensaje, tienen mi número de teléfono. Les deseo suerte y si no tienen que salir de su casa, no salgan. Del día 15 comienza el pico de esta enfermedad, deben de cuidarse, cuidar a su familia. Acuérdense que lo que usted adquiere en la calle lo lleva a su casa y sus familiares son los que sufren. Cuídense y que la pasen bien.